Ya ha pasado tiempo que no nos veíamos por aquí. Recuerdo la última vez que me tocó salir de aquí, que no quería salir. Como que siempre tememos a lo que sigue adelante, como no sabemos exactamente por dónde el Señor nos va a pasar. Como que ya donde estamos tranquilos o conocemos a los hermanos o lo que Dios nos pone a hacer aquí, ya estamos tranquilos. Como que queremos una vida tranquila nosotros, sin sobresaltos, sin cosas, pero gracias a Dios que el Señor nos trae otra vez y nos podemos ver nuevamente. Y tenemos nuevos hermanos, veo nuevos hermanos también. Gracias a Dios. Y pues creo que tiene como 4 años que no estaba por acá. En 4 años pasan muchas cosas, ¿no? Con cada uno de nosotros, muchas cosas. Y todas esas cosas son buenas porque estamos en Cristo. Todas esas cosas son buenas. Entonces hoy estaba meditando qué palabra íbamos a dar, porque estábamos allá, que el Señor nos va llevando por otros lugares o por otras cosas que quiere que hagamos, que pues, en mi caso yo no pensaba ni imaginaba, pero el Señor nos está llevando pues a participar también en la alabanza otra vez con nuestro hermano Armando, gracias a Dios, y pues queremos proclamar el evangelio a través de la alabanza. Queremos hablar de Cristo y que pues el mensaje llegue, que se salven nuevas almas y que donde el Señor quiera llevar esa palabra a través del canto, porque cantamos la palabra del Señor. Entonces pues gracias a Dios. Y pues estaba preguntándole al Señor y no me sentía tan bien hace rato que sí, no sé, pasan muchas cosas cuando ya vamos aumentando de edad. Pero gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, porque entre más cosas nos pasan, pues más nos aferramos al Señor, nos agarramos del Señor. Pero yo decía, no hilo nada, Señor, y que mi mente está en cómo me siento, en otras cosas, pero el Señor es bueno y pues nos da la palabra. Así que hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios 12:10. Gloria a Dios. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie, hermanos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pues tomamos asiento. Amén. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos fuertes? ¿Cuántos de nosotros confiamos en nuestras fuerzas? ¿O cuáles son nuestras áreas fuertes? A veces decimos, bueno, yo fluyo en la intercesión, o mi fuerte es la palabra, la enseñanza, o es la alabanza, y ahí vamos nosotros a veces pensando, ¿no?, que somos fuertes en algo. Pero aquí la palabra dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, y que al Señor le agrada que seamos débiles, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. A veces el Señor es glorificado en lo que no sabemos, en lo que no entendemos, en lo que no hacemos bien, para que nadie diga yo lo hice, sino que fue el Señor. Yo soy débil. Y a lo mejor a veces pensamos
En mi caso, ¿no? A veces, de acuerdo como Dios va trabajando, pero cuando nos miramos a nosotros mismos y no estamos conectados con el Señor, vemos todas nuestras debilidades, vemos nuestras deficiencias. Pero y cuando estamos conectados con el Señor, entonces vemos lo que Dios es en nosotros. Entonces, la palabra que el Señor trae hoy es que a veces Dios tiene que quebrarnos, tiene que debilitar nuestra fuerza para que Él sea el todo en nosotros, para que Él gobierne. Entonces me traía la palabra de Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y a qué nos suena el pobre en espíritu? De acuerdo a la palabra, alguien que tiene un corazón humilde, alguien que depende totalmente del Señor, alguien que sabe que sin Dios no es nada. Ese es un pobre de espíritu, depende totalmente del Señor. Entonces, meditando en cómo cuando nosotros, los que servimos al Señor, comenzamos sirviendo al Señor y empezamos a depender del Señor porque no sabemos nada. Comenzamos y no sabemos predicar. Y a veces no sabemos lo que Dios siente por su pueblo. Entonces comenzamos con inocencia. Yo recuerdo que estaba en una primera misión y decía, hoy voy a hablar de arrepentimiento. Pero yo orando al Señor le decía, Señor, voy a hablar de arrepentimiento y tú me estás pidiendo a mí, arrepiéntete. Y eso era bueno, porque el Señor nos lleva primero a nosotros y ahora da la palabra, porque ahora sabes que es arrepentimiento. Sabes que arrepentimiento es estar ahí humillado, Señor, no soy nada, me equivoqué, perdón. Y entonces así le hacía, y yo creo que así le hacemos todos. Aquí no le entiendo. ¿Y qué palabra? ¿Y cómo la doy? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cuál es el verso? Y al Señor le agrada eso. Pero empezamos a caminar y vamos de misión en misión. Y de repente, ay, este tema ya lo di, y este también. Bueno, ya confiamos en que ya tenemos algo claro. Confiamos en que ya sé qué significa eso y yo me paro ahí, el Señor va a hablar. Y a veces empezamos a confiar. O a veces el Señor en su bondad y en su misericordia empieza a fluir en nosotros. En su presencia, a través de la oración, y Él nos habla. Y nos sorprendemos. El Señor me está hablando y le entendí. El Señor se está manifestando y le entendí. Creo que soy fuerte en la oración, en la intercesión. Y de repente el Señor dice, me agradan los pobres en espíritu, son bienaventurados. Y es que el pobre en espíritu habla de ¿qué? De la humildad, de un corazón humilde, que depende totalmente del Señor. Entonces digo, Señor, nuestro yo es lo que a veces el Señor decide quebrantar de diferentes maneras. Y por eso la palabra dice que el Espíritu es quien nos lleva a los desiertos, en las diferentes situaciones donde el Señor nos ha hecho pasar. Pero en medio de esas situaciones el Señor es glorificado. ¿A cuántos de nosotros en estos tiempos no hemos llorado por una enfermedad? Nos hemos preocupado
¿Cuántos de nosotros de repente como que perdimos la esperanza? Pero eso es muy bueno. Por las cosas que cada uno ha pasado, las que yo he pasado, el Señor nos pasa por igual para que nos entendamos unos a otros. Y si yo me sentía fuerte en una área, ahora ya le puedo decir a mis hermanos, no soy mejor que tú. No soy más espiritual que tú. También a veces me he cansado. Y en esto es glorificado el Señor. Si nuestra humanidad a veces se duele cuando Dios tiene que rompernos. Pero ¿qué queda después de eso? ¿Qué queda después de una tormenta? Algo muy bueno que le agrada al Señor. Quedamos frágiles a veces. Cansados, débiles. Pero con una convicción dentro de nosotros. Ahora es cuanto más necesito al Señor. Ahora es cuanto más no lo voy a soltar. ¿Cuántos de nosotros a este punto que vamos decimos, Señor, todo lo que ha pasado, por lo que me has pasado, tú tienes razón. Tú no te equivocas. Por donde me vas llevando, tú no te equivocas, aunque a veces me duela. A veces hagas heridas, pero no te equivocas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, siento deseos de seguir? Siento deseos de seguir cantando, de seguir alabando, de seguir danzando. Porque en esos momentos donde el Señor me hizo pasar, me mostró que Él me cargaba, Él me sostenía, que Él estuvo ahí, que manifestó su poder. Y que si Él no hubiera hecho, estaríamos muertos. Un día el Señor me dio una palabra, dice, los beneficios del dolor. Oye, eso es contradictorio. Los beneficios del dolor. ¿Cómo sucede eso? Hay beneficios. Y yo decía, ¿cuáles son los beneficios? Y en una situación muy fuerte que estábamos pasando como familia, pues en esos momentos, uno de mis hermanos con su esposa, su hija, querían que estuviera y yo iba todos los días a su casa. Y el Señor me decía, los beneficios del dolor. Ellos estarían escuchando ahorita todos los días. Ahorita necesitan consuelo, ahorita necesitan aliento, ahorita necesitan nuevas fuerzas, necesitan una palabra, necesitan esperanza. Estos son los beneficios del dolor. Están escuchando. Quieren escuchar, necesitan escuchar. Entienden que somos seres humanos, que estamos aquí y luego no estamos. Me dice el Señor, ¿no ves los beneficios? ¿Cuánto nos agrada que las personas escuchen la palabra y amen la palabra? Porque sabemos que Dios produce resultados cuando una persona cree la palabra. El Señor me decía, hay beneficios del dolor. Yo decía, sí, Señor, porque ahora me hace pensar en aprovechar el tiempo. Ahora me hace pensar en que somos ministros de tiempo completo todos en la iglesia. Servimos en la casa de Dios y servimos en nuestra casa. Y todos sabemos que nuestro primer ministerio es nuestra casa. Entonces dije, Señor, los beneficios. Una situación muy fuerte trajo reconciliación entre otro de mis hermanos y su hijo. Y dije, Señor, no solo reconciliación, una relación verdadera.
Y dijimos, Señor, gracias por las cosas que tenemos que vivir. Porque ese es tu pensamiento de formarnos y a veces debilitar nuestras fuerzas para que realmente tú reines sobre nosotros. Entonces, dice Pablo que vemos que Pablo tenía madurez porque él estaba sufriendo también un aguijón en su carne y estaba sufriendo porque dice 3 veces he rogado al Señor. Estoy pasando por una situación difícil y he rogado al Señor, pero el Señor me dice que me baste tu gracia, que me basta tu gracia. Y entonces dice Pablo, me gozo en las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en eso. Pero ¿por qué Pablo se gozaba? Por ver lo que Dios quiere lograr, lo que Dios logra en nosotros a través de tantas cosas. ¿Por qué se gozaba? ¿Por qué Dios le decía, bástate mi gracia? Hemos entendido un poco acerca de la gracia. Y aquí en la palabra de Efesios 1:18 nos habla de la gloria de su gracia. Verso 17, 1, 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La gloria de su herencia en los santos. Entonces podemos pasar por diversas tribulaciones que el Señor nos hace pasar. Pero aún en medio de eso podemos tener plenitud de vida en Cristo. Al entender lo que hemos recibido, la gloria de la herencia, Dios nos ha enriquecido. ¿Qué es lo que hemos recibido? Todos sabemos que cada día Dios tiene una nueva misericordia. Si fallamos, tenemos oportunidad de arrepentimiento. Pero la gloria de su herencia. ¿Qué queremos nosotros como hijos, como hijas? Fluir en el Espíritu. Que el Señor nos use. Que se manifiesten los dones y los talentos porque nos son de bendición y de edificación. Lo que Dios ha derramado sobre nosotros nos son de bendición. Pero más que dones y talentos, dice que la gloria de su gracia, ¿cuál será? Lo más grande que hemos recibido. Su amor, su perdón, su justicia, su misericordia, su paciencia, su cuidado, su fidelidad. Pero la palabra de Dios dice que si entendemos esta palabra, nosotros vamos a sentir siempre, en todo momento, aún en los momentos de crisis, esa plenitud, esa satisfacción que solamente nuestro Dios puede producir. Entonces, dice que la riqueza de la gloria de su gracia. Entonces, aquí en el capítulo 1 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con toda bendición espiritual. Entonces, esta palabra que dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Estaba mirando una palabra que a mí me ha sido en este tiempo
de mucha bendición, o que el Señor me confirma en su espíritu, donde yo la medito, puedo palpar de parte del Señor, y dice que hay un misterio que se revela en el Evangelio y que está aquí en Colosenses capítulo 1. Y que aquí nos revela el Señor la gloria de su gracia. Entonces, el verso 24, Pablo sigue diciendo que él se goza en las tribulaciones. Es 1:24, hermanos. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Cuando nosotros vamos bien espiritualmente y de repente caemos, nosotros empezamos a pensar que pues necesito ser restaurado y que va a pasar tiempo para que el Señor me restaure o me levante. Pero si la palabra dice que el Señor nos bendijo grandemente, que no nos dio solamente dones o talentos, sino que nos dio a Cristo, que de tal manera, esa es la gloria de su gracia, nos dio a Cristo. Para Él no hay nada imposible. Simplemente si Él habita en mí, Él dice, vive. Te levanto ahora. O dice, tengo el poder para levantarte de entre los muertos. Y es sorprendente la palabra cuando lo meditamos y el Señor nos dice, ¿realmente crees? ¿Realmente lo has entendido así? Cristo habita en ti. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en ti. Y que si hemos pasado por crisis o por caídas o por diversas situaciones, no es difícil y no tiene que pasar tanto tiempo. Solamente basta estar ahí con el Señor y el Señor ejecuta su palabra. Y sucede. Todos hemos caído de diferentes maneras, en diferentes formas. ¿Quién de nosotros no ha dicho, es que en este tiempo me siento enamorado del Señor? ¿Y quién de nosotros de repente dice, algo está pasando, pero yo no siento ese amor que esté fluyendo hacia el Señor? O que esté entregando ese amor en la oración o en la adoración, en la alabanza. Me caí de algo, porque ya no me siento así. Entonces yo le decía al Señor un día, Señor, por donde tú nos pasas, tú eres Dios, tú decides, tú eres soberano y decides sobre nuestra vida porque nos compraste. Y lo que haces, lo haces para bien, no importa que nos rompas, no importa que nos duela. Pero yo te digo que te he conocido como mi papá. Y te he conocido como el que me ama y que me habla bonito. Pero y ahora cuando me has mostrado que tú decides y que hay decisiones tuyas que de repente nos hacen temblar. Ahora ha cambiado y yo no me había dado cuenta, sino que el Espíritu me dice, ¿no te das cuenta que me hablas diferente? ¿No te das cuenta que ya no te quedas conmigo como cuando estás disfrutando esa relación? Y cuando me di cuenta, me dolió, me caí de algo, Señor. Pero el Señor dice, me recuerda esta palabra,
Cristo en ti es la esperanza de la gloria. Cristo en ti. ¿Qué hay imposible para Dios? Entonces el Señor me trae una palabra y no solamente me trae la palabra, sino la hace penetrar hasta adentro. Y dice, yo tengo el poder de levantar muertos. Señor, ¿algo se murió? ¿Algo se apagó? Yo tengo el poder de levantar muertos. Y cuando en ese momento yo le dije, sí, Señor, creo que tienes el poder de levantar muertos. El Señor empezó a fluir. Y yo de inmediato sentí esa fuerza y esa vida. Y dije, es que a ti te tenemos que amar, no importando las decisiones que tú tomes sobre nuestra vida. Por encima de todas las cosas, porque ya nos has enseñado que tú eres el primero y que debes ser lo más grande y lo más importante. Entonces, cuando nos quedamos demasiado tiempo en el dolor por algo, por alguna circunstancia, por alguna persona, le estamos diciendo a Dios que esa persona estaba por encima. Oh, Señor, es que yo amaba mucho a esa persona. Cuando estamos hablando de dolores, donde el Señor dice, es que, hija, se llegó el tiempo de tu papá, o el tiempo de tu mamá, o el tiempo de... Pero el Señor lo hace también para su bien de ellos. Y entonces el Señor es digno de ser amado en todo tiempo. Y que permanezcamos enamorados de Él en todo tiempo. Y que no nos conformemos o digamos, tengo razón porque pues lo que he pasado, o lo que he sufrido, o lo que estoy sufriendo. El Señor es digno de ser amado en todo tiempo. Así que lo que le debemos pedir al Señor es que no perdamos la capacidad de asombrarnos. Porque Él se mueve en nosotros, porque Él nos habla. ¿No cuando apenas comenzamos en el Señor nos sorprendemos? Es que nunca había escuchado la voz de Dios. Y la escuché. Es que la palabra nunca me había llegado como me llegó y me llegó y la disfruté y la entendí y produjo algo en mí. A veces algo se empieza a dormir en nosotros y a veces ya no es lo mismo. Pero tenemos que llegar a esa madurez porque Pablo tenía a Cristo. Y podamos decir, me gozo en lo que he pasado. Porque en lo que he pasado te estoy conociendo. Tú lo eres todo. Eres mi Padre, pero también eres un Rey soberano. Y haces todas las cosas perfectamente. Entender y reconocer, aunque no entendamos. Porque el dolor a veces nos ciega y no entendemos muchas cosas. Pero en medio de eso el Señor está ahí. Está derramando su amor y nos está sosteniendo. Aunque nosotros a veces no nos damos cuenta. Pero algo que el Señor nos dijo desde el principio, que cuando nos dieron el Evangelio, es que nos dicen, Cristo murió por ti en una cruz. Y lo siguiente es que tú también debes morir por Cristo, que debes morir a ti mismo. Y a veces el Señor nos ayuda a morir, nos lleva porque Él apresura en estos tiempos. Él sabe de qué manera nos va llevando a morir. Y eso es necesario. Porque Él quiere que hagamos las cosas a su manera. Más bien, Él quiere hacer sus obras a través de nosotros. Que nosotros no las hagamos. Yo le digo al Señor, Señor, pues yo como ministro no sé cómo voy en el conocimiento, no sé en qué medida voy.
Pero de nada serviría que yo predicara con mucha elocuencia, con mucha sabiduría humana, si tú no haces nada. No sirve de nada. Entonces, yo quiero transmitir una palabra muy sencilla, que todos sabemos, que el Señor quiere que lo reflejemos y que Cristo habita en nosotros y que es posible que Él se vea en nosotros. Cristo en nosotros es la garantía de que se verá Él, porque Él sabe cómo hacerlo. Entonces, pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesitamos nosotros? Si Cristo ya habita en nosotros y Él quiere reflejarse, Él quiere verse en nosotros, a nosotros nos pide morir, eso ya lo sabemos, tomar la cruz. Entonces, cada uno de nosotros decimos que somos ministros, servimos al Señor, todos nosotros, toda la iglesia. Y que aquí servimos al Señor predicando, orando, alabando al Señor. Y en nuestra casa, ¿de qué manera podemos servir? Dando a conocer a Cristo. Hablando cuando la persona quiere escuchar. Nuestra familia, nuestros hermanos. El Señor los quiere salvar. Pero otra manera es reflejando a Cristo. Y yo creo que todos nosotros queremos reflejar a Cristo en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, yo estaba meditando al Señor, Señor, realmente oramos por la salvación de nuestra familia. Queremos que te conozcan, queremos que experimenten la libertad, experimenten el perdón. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Somos instrumentos tuyos, tú quieres hablar a través de nosotros. Tú quieres manifestarte a través de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, yo le estaba diciendo al Señor, Señor, creo que yo he estado tomando la cruz con mis hermanos, en mi casa, porque si ellos dicen algo fuerte o duro, yo guardo silencio, estoy tomando mi cruz. Si cociné algo y no les gusta, estoy tomando mi cruz porque no dije nada, yo cociné, les serví, todo está bien, estoy tomando la cruz, creo que voy bien. Creo que estoy colaborando contigo porque pues estoy muriendo. Dice que tomamos la cruz cada día. Cada día. Ahora va pasando el tiempo, gracias a Dios, esos tiempos que el Señor me permitió estar allá, que iba para Cuitláhuac, pero también iba a mi casa. Entonces siempre tenía oportunidad de convivir en Cuitláhuac y también en mi casa unos días. Pero va pasando los días y fueron 4 años así. Entonces dije, Señor, bueno, creo que estoy tolerando, creo que estoy perdonando, creo que estoy sirviendo. Y yo ya estaba diciendo, voy bien. Porque pues estoy muriendo. Pero de repente mi alma dice, Señor, pero no pasa nada. Seguirán los años y seguirán los años y yo voy a seguir tolerando, bueno, si me tienes por acá, escuchando, sirviendo, a veces llorando, y así voy a seguir. ¿Y hasta cuándo se va a dar la salvación? Entonces, Señor me mostró, es que para tomar la cruz, has tomado la cruz, pero la has tomado con sufrimiento. Tienes en tu cabeza y en tu corazón que tomar la cruz es sufrir. Sufrir por el otro, y eso es tomar la cruz, eso es morir. Me dijo el Señor, que cuando estaba en la cruz Él tenía gozo, por lo que Él iba a lograr, se iba a lograr a través de ese sacrificio. Todos los que creyeren, ya habría la oportunidad, serían salvos. Tenía gozo.
Y yo quiero que tú tengas gozo. Porque si tú estás tomando la cruz, pero con sufrimiento, entonces no los estás alentando a que vengan. No, entonces yo les quiero motivar a que vengan. Porque eso es lo más grande. Sufrir porque pues, me dijo, me hizo, o me humilló, lo que sea, bueno. Pero que ellos vean que tomas la cruz con gozo, eso ya es otra cosa. Y yo digo al Señor, ¿y cómo se hace eso? Porque tú verías, mirando lo que vendría y lo que se lograría, entonces tenías gozo. El cuerpo se dolía. Pero dice que llevaría a muchos hijos a la gloria. Y dije, pues es lo mismo que queremos nosotros. Que a través de la predicación y a través de nosotros, Cristo en nosotros, se salven todo lo que el Señor quiera. Entonces tiene que haber gozo en nosotros. En medio de las tribulaciones, en medio de todo eso. Porque entonces dirán, ¿qué tienen estos? Que se gozan en la tribulación, que cantan en una casa donde hay luto. ¿Qué tienen esto? ¿Qué es eso? Ese es el poder de Dios. Eso es algo visible. Entonces me dice el Señor, está bien que tomes la cruz, pero te voy a enseñar a tomarla con gozo. Y dije yo, sí, porque nosotros nos engañamos con que estamos tomando la cruz y estamos bien, pero resulta que al Señor le decimos, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cómo? ¿Y qué más tengo que hacer? Pero es que ya hice todo y no pasa nada, ya le estamos reclamando al Señor. Y entonces el Señor me enseñó que mi alma se había cansado y se había dolido, porque mi motivación no era correcta. El Señor dice, ¿por qué lo estás haciendo? Bueno, porque quiero que se salven. Bueno, porque quiero que donde están ellos pasando sus situaciones, digamos, a mí me has pasado, pero yo te tengo a ti. Ellos pasaron las mismas cosas que yo, pero ellos no te tienen. Entonces se enfermaron, están sufriendo, y yo quisiera que ya se salvaran para que descansen, haya paz. ¿No? Porque uno se duele de ver a su familia día con día en tantas cosas, sufriendo, sin Cristo. Y vemos todavía que pueden venir más consecuencias y eso nos aturde. Entonces estaba diciendo, pues porque quiero que se salven, porque quiero que dejen de sufrir, también porque ya me cansé. Entonces también es por amor a ti mismo. Y me dijo, vuelve al principio. No lo hagas por su salvación. Porque si tú haces hoy algo bueno, pero por su salvación, y no sabes cuándo se va a salvar, tú no los vas a salvar. No es porque le estás tolerando, no es porque les estás perdonando, que tú los vas a salvar. Nosotros no los salvamos. No lo hagas para que se salven. No lo hagas para que te amen. No lo hagas para que te respeten, porque a veces eso queremos en nuestra casa. Porque a veces como cristianos, quien no entiende, dice, en nuestra casa dice, pues no entiende todo lo que hacemos. Y a nosotros a veces nos duele los comentarios o las actitudes de que no nos entienden. Que por qué estoy ahí orando, clamando, llorando, cantando, o paso del cantar a orar y llorar y entonces no nos entienden. Y entonces se me dijo, es que solo hazlo para mí. Y si lo haces para mí, tú lo vas a empezar a disfrutar. Empieza a disfrutar. Necesitas disfrutar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos disfrutar? Es un don de Dios.
disfrutar a tu familia. Y mira a tu familia con esperanza. Entonces dije, pues sí, si en este tiempo me permites venir y verlos, me voy a olvidar, más bien no me voy a olvidar, sino que el Señor tuvo que obrar dentro de mí, que de lo que oí, que de toda esa etapa de tomar la cruz con sufrimiento. Pero fue muy fácil, solamente el Señor me repetía, ¿no entiendes que yo estoy en ti? ¿No entiendes que yo estoy en ti? Y que lo puedes hacer como yo lo hice, porque tienes mi espíritu. Porque tenemos el espíritu de Cristo que es mayor que yo. Mayor que lo que yo pueda soportar. Es mayor que yo, es Él en mí. Y me produjo la fe. Es mayor, el Señor es mayor que yo. Y Él dice que lo puedo hacer. Toda la palabra que está escrita, el Señor quiere que la creamos y empieza a suceder. Y empieza a suceder. Pero hay mucha palabra que a veces no hemos creído. Realmente, un Cristo vivo llevo. Un canto que el Señor siempre me recuerda, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder, así como se levantó de los muertos. Y entonces, el Señor me dice, un día, ¿cuál es la manera que nosotros expresamos a nuestra familia que los amamos? Pues una es hablándoles de Cristo porque queremos que se salven. Pero les damos algo, les compramos algo, les cocinamos algo, ¿no? Entonces un día el Señor me dice, trae a tus hermanos, cada uno de mis hermanos son varios, y que les trajera unos mangos, de esos mangos que son rojos, y pues a cada uno yo voy y se los entrego, y ya. Pero el Señor es muy detallista. Yo creo que todos lo sabemos. El Señor es muy tierno. Yo creo que cada uno nos va dando a conocer en su trato con nosotros. Entonces, yo llegué con mis hermanos de mi casa, que son 2, y llegué y puse la bolsa en la mesa. Porque siempre que llegaba, y que ver es muy consumista, que pues hizo de comer, pero esto no me gusta, cosas así. Entonces yo dije, pues llego y los pongo y ya no veo y no siento. Y así pues eran mangos, no era comida. Pero yo llego, hermanos, y estoy ahí y yo siento la presencia de Dios. Que el Señor quería que viera las cosas de diferente manera. Es que a través de la presencia de Dios, de los ojos de Dios, vemos de diferente manera. Lo cambia todo en un instante. Estamos pensando unas cosas y el Señor lo cambia todo. Entonces estaba ahí. Y yo estoy ahí y el Señor me dice que los cortara, los pelara, los picara ahí, les pusiera chile y que me sentara. Y me siento. No van a venir, porque luego me ignoran. Y no es que no me quieran, ellos no saben cómo reaccionar. Y ahí estoy sentada. No van a venir, yo al rato, a la hora que quieran venir. Y no, el Señor los trajo. Y se sentaron los 2, mi hermano y mi hermana ahí, que no son cristianos. Y entonces me dice el Señor, obsérvalos. Te voy a enseñar. Obsérvalos. Y ellos empiezan a comer. Disfrútalos. Estás aquí, disfrútalos. Cuando el Señor me dijo eso, hermanos, de verdad yo los disfruté verlos comer. Y me produjo el Señor una alegría que de verdad, y no miento delante del Señor, que todo lo pasado, desde que el Señor me dijo, te voy a enseñar a tomar la cruz con gozo, en verdad lo hizo. De verdad. Borró y de repente yo los estoy disfrutando.
Entonces, cuando pasaba alguna diferencia, que todos tenemos, a veces con la familia un desacuerdo, el Señor me dice, deja que yo me vea a través de ti. Deja que yo haga mis obras a través de ti. Eso es un pequeño desacuerdo, una actitud. Pero de verdad, yo ya no sentía lo que se siente. Y yo dije, ¿y cómo le haces, Señor? Simplemente que el tomar la cruz es un ejercitamiento cada día. Decía Pablo que nosotros llevamos la muerte de Cristo por todos lados para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Solo siguiendo la palabra que aquí vamos leyendo, que el Señor la trae. Te voy a enseñar a disfrutar. Hermanos, cuando empecé a disfrutar, ya se terminó y el Señor me sacó. De verdad, así pasaron unos días y de repente el pastor dice, pues que vamos por acá, pero resulta que después vamos a otro lado y ya no he regresado. Y Dios está obrando. Ellos tienen que ver que ser cristiano es tener gozo a pesar de las dificultades. Es alabar a Dios en medio de la necesidad, en medio de lo tienen que ver. Y entonces ahora de repente me dice mi hermana, ¿y cuándo vas a venir? Dijo, Señor, creo que sí me extrañan. Y yo también los extraño, pero ahora ya no puedo por estos días. Entonces el Señor hizo algo, está trabajando, está manifestando su poder. Todavía no se encuentran con el Señor, pero está trabajando. Siempre y cuando nosotros decidamos morir cada día. Pero dejando que el Señor nos diga lo que siente por ellos. Porque cuando nosotros ya nos cansamos, que le toleré, que ya le aguanté mucho, que quién sabe qué, el Señor dice, yo lo veo de otra manera. Yo no siento eso que tú sientes. Yo no me he cansado. Tú ves como un caos, pero yo no me he cansado. Porque yo un día estaba diciendo, pensando en mi mente, ay, es que esto que dijo y que hizo mi hermano, no, pues es que esto sí está mal. Y voy a la oración y el Señor dice, ¿no has visto? ¿No has visto que tu hermano se ha sacrificado? Se ha sacrificado. Y el Señor está diciendo que mi hermano es bueno. Está diciendo que es bueno. Y un día cuando yo decía, ay Señor, pero es que de repente dicen muchas cosas de los cristianos y a veces te tengo temor, no sé, que ya no vaya a haber perdón para ellos. Y voy otra vez a la oración y dice el Señor audiblemente, me acordaré de él y le perdonaré. Y dije, Señor, somos nosotros las que podemos ser de estorbo para su salvación. Por más tiempo que haya pasado, déjanos ver cómo los ves. Porque el Señor tiene paciencia, y más con los que pues no le conocen. A veces no saben realmente dónde están. Y con nosotros cuánta paciencia ha tenido. Entonces, volvemos a la palabra que dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al Señor le agrada debilitarnos a veces. Para que nosotros vengamos y digamos, Señor, nada soy, nada tengo, solo es tu gracia, es tu palabra que en algún momento
Me hablaste y empezó a fluir la vida otra vez. Entonces, hermanos, Pablo dice aquí, seguimos aquí en 2 de Corintios, donde comenzamos. Leemos 4, 7 al 11. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces siempre estamos entregados a muerte y siempre tenemos que estar dispuestos a sufrir, más bien a morir por la causa de Cristo, pero a tomar la cruz con gozo. Pedirle al Señor que nos enseñe a tomar la cruz con gozo. Entonces, estaba recordando, no recuerdo dónde, me parece que está en Mateo, pero no recuerdo por dónde, donde dice que, miren, vamos a 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. ¿Qué pasaría si el Señor realmente tomara total dominio de nosotros, hermanos? Si el Señor realmente habla y hable siempre a través de nosotros. Si el Señor a través de nosotros toque a un enfermo, ¿qué pasaría si Él toma totalmente dominio de nosotros? Miren, 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Quiénes vieron esto? Aquí Pedro está hablando de la transfiguración, donde dice que estaban en el monte y que el Señor de repente se transformó su rostro y resplandecía como el sol y sus vestiduras eran como una luz brillante. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía forma humana, pero en ese momento su cuerpo humano fue como absorbido y totalmente, dice él, resplandecía. Ellos lo vieron, dice, en su majestad, en su divinidad. Nosotros lo vimos, dices, fuimos testigos de eso. Pedro estaba diciendo algo muy grande. Nosotros no solo vimos al Jesús humano, que vivió una vida perfecta, que predicaba, sino en ese momento lo vimos glorificado. ¿Cómo les impactaría a ellos? Entonces yo meditaba en cómo el cuerpo humano como de repente fue transformado. Entonces, el Señor me lo relacionó con esta escritura de 2 Corintios 5:4.
Dice, porque asimismo, ¿lo tenemos? Amén. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Que lo mortal de nosotros sea absorbido por la vida. Entonces, yo dije, ¿qué significa esta palabra? Que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cómo me lo podrías explicar? Y el Señor lo sabe explicar. Y lo explica, bueno, a mí me lo explica como a una niña. Entonces estaba en Cuitláhuac. Y en mi cabeza, ese día evangelizábamos. Y en mi cabeza estaban hacia dónde voy primero. Tenemos personas que visitamos y también buscamos personas nuevas. Y en mi cabeza estaba, voy con esta persona, luego con esta no voy, esta vez, hasta la otra, y estoy en mi cabeza. Y viene la palabra así directa, que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero yo no la entendí y me voy hacia lo que yo había planeado. Y me voy hacia allá y el Señor me dice que lo mortal sea absorbido por la vida. Significa que tú eres barro y que yo decido hacia dónde tú vas y dónde vas primero. Pero es que para ahorrar tiempo, para no dar vuelta, para no me gane el sol. Entonces voy, pero el Señor sabe por qué primero aquí. Y si eres barro, tú no opinas. Deja que yo decida. Entonces, tú querías ir para acá, pero ve para allá. Entonces, yo fui para allá. Y cuando fui para allá, me senté, la casa del hermano estaba cerca de la calle y llega otra persona y se sienta. Y estaba compartiendo y de repente pasaban otras personas y miraban y como que querían pasar y como que escuchaban y como que no escuchaban. Era en ese momento que yo tenía que ir a ese lugar. Entonces yo dije, ya obedecí, ya fui a este lugar. Ahora sí me sigo donde yo. Y otra vez me dice que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces yo le digo al Señor, absorber, me imagino entonces una esponja, un líquido que se regó y que pongo una esponja y absorbe todo el líquido y queda seco. Es que tú me estás diciendo en otras palabras que yo no diga nada y que solo haga lo que tú quieres que yo haga. Ya después me voy a dar cuenta por qué cuando termine el día. Entonces, que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues bueno, entonces yo entendí, pues hay que obedecer al Señor y seguí hacia donde el Señor me decía y todo funcionó bien. Pero para mí fue caminar un poco más. Entonces voy y me voy hacia un camino que se llama Santa Rosa y ahí hay que caminar. Y voy caminando. Pero en eso que voy caminando, realmente yo sentía que el Señor caminaba conmigo. Y yo digo, Señor, estoy como que si estuviera paseando. Estoy disfrutando realmente el caminar contigo en este camino. Y ya fuimos y ese día se alargó porque yo pensaba terminar como a las 6, 7 y no. Porque en un lugar se dio una reunión y luego después de esa reunión se dio otra que no se tenía planeada en otra casa. Y el Señor abrió puertas en esa casa para que hiciéramos reunión. Y cuando terminamos, dije, Señor, fue buena tu idea, así como lo organizaste. Porque lo disfruté, aprendí, no me cansé. Y vi los resultados.
Hubo más personas que escucharon, mientras que como yo lo había planeado, nada más las que yo tenía en mente. Entonces es mejor así. Entonces el Señor me trajo esa palabra, que si Él habita en nosotros, y si nosotros morimos, tomamos la cruz con entendimiento, con gozo, realmente Él se manifestará. Realmente veremos la gloria de Dios. Realmente veremos al Señor hablar. Porque yo digo, Señor, cuando tú hablas, ¿quién podrá resistir tus palabras? O cuando tú amonestas. Entonces eso es lo que necesitamos. Y eso es posible. Que tú realmente lo hagas en nosotros. Porque lo de nosotros, aunque parezca bueno, lo tuyo es mejor. A tu manera es mejor. Entonces, que realmente el Señor tome dominio de nosotros y que Él sea en nosotros. Que lo mortal, que lo mío, sea absorbido por la vida. Y la vida es Cristo. Dice la Biblia que desde que nacimos de nuevo, ya tenemos esa vida. ¿Cuál es la vida o cuál es la vida eterna? Dice la palabra que es posible que podamos pensar y sentir y vivir a Cristo, pero a su manera, vivir a Cristo. Entonces, hermanos, esta es la palabra el día de hoy. Amén. Damos gracias a Dios y damos